Buenos días, mi querido amigo. Feliz domingo. Hoy domingo 30 de enero. Hoy traigo alguna cosa de este llamado socialismo allá en Venezuela, aquí en Brasil y en alguna otra parte del mundo. ¿Por qué Brasil continúa insistiendo en el modelo que no funcionó en ninguna parte o en ningún lugar del mundo? Yo hallo, ¿no?, que estamos viviendo en una discultura completa en el sistema brasilero, en el sistema brasilero político. Él está siendo impuesto porque él es un sistema político mal, antiguo, arcaico y concentrador del poder, que no respeta al individuo, que no respeta la libertad. Por eso está siendo impuesto naturalmente. En la Unión Soviética llevó 70 años para caer ese sistema socialista podrido en la Unión Soviética, para caer ese sistema podrido llamado por los comunistas. Después de 70 años que cayó ese socialismo comunista podrido allá en la Unión Soviética, en los finales de los años 80 y principios de los años 90, me recuerdo yo era muy joven, que ese presidente era muy enfocado con la lectura política y económica. Yo vi con cierta estupefacción aquello que la información que llegaba para el mundo en aquella época, con la poca tecnología que había en aquella época. Era una época del final más o menos de los años 80, principios de los 90 más o menos, que recuerdo yo. Era que supuestamente ese socialismo, comunismo que había en la Unión Soviética era bueno, supuestamente era bueno. Y ellos abrieron, la Unión Soviética en aquella época abrió mano de la libertad, más supuestamente ellos tenían acceso a todo, supuestamente a todo. Cuando la Unión Soviética cayó por su podrición del socialismo, comunismo, no tuvieron una invasión de ningún país, no tuvieron un tsunami, no tuvieron un terremoto, porque el socialismo por sí mismo podrido cayó. Porque es malo ese socialismo comunista, porque el socialismo compra conciencia, y aquello que no consiguen ellos comprar, como está aconteciendo en Venezuela, ellos matan, meten presos, soltura, y por esa la migración venezolana que hay por todo el mundo. Más de 8 millones de venezolanos migrando por todo el mundo. Cuando hubo el colapso de la Unión Soviética, no sé que muchos de mi edad se recuerdan, muchas personas comenzaron a pensar y a racionalizar mucho, porque ellos eran de la izquierda y dejaron de ser de la izquierda. Cuando comenzó a suceder en Latinoamérica, muchos fueron engañados por ese socialismo comunista de Chávez. Luego abrieron los ojos y salieron porque vieron un socialismo controlador de un Estado empleador, que empezó a sacar las empresas privadas, a intervenir las empresas privadas. Entonces era el gobierno quien empleaba personas, y casi todos eran funcionarios del gobierno. Y así pocas empresas que quedaban eran las que daban los pocos trabajos privados buenos que había. Casi nadie podía conseguir trabajo en una empresa porque no la había. Los socialismos expropió casi todo allá en Venezuela. Esa empresa privada que quedaban, algunas, si usted habla mal, esa empresa privada que quedaban, algunas, era la que empleaban con salario bueno, pero eso fue decayendo. Pero si en aquella época y en esta época, ahorita en el año 2022, usted habla mal del régimen de Maduro, es preso o es muerto, y los hijos de esos muertos son llevados a un huérfano, a un orfanatorio. Más aquel socialismo de la Unión Soviética que ya cayó, quedó muy claro en el mundo. Ese sistema no se sustenta, no es un sistema bueno, y es un sistema arcaico que no puede sustentarse legalmente, por lo cual no es un sistema bueno. En la verdad es un sistema violento, como lo que está sucediendo en Venezuela. Es un sistema violento, arcaico, que no se sustenta por sí mismo. Tienen que robar, tienen que traficar droga, tienen que traficar muchas cosas más ilegalmente. Es un sistema violento que está sucediendo. Ese socialismo es un sistema asesino que impide a la persona el derecho de la libertad democrática.
Es el derecho principal de las personas, la vida y la libertad. El socialismo comunista impide ese derecho. Pues bien, en Venezuela se implantó al principio del año 2000, final del año 90 y principio del año 2000. Aquí en Brasil se quiere implantar ese sistema socialista comunista que hay en Venezuela, en Cuba, Nicaragua y ojo, en Argentina, ¿no? Y ojo, en Perú también. Brasil tiene una cultura relativista sobre Brasil históricamente. Brasil no tiene instituciones fuertes. Los tres poderes, tenemos este ejemplo hoy en día, como el Poder Supremo Judicial quiere pasar por encima del Poder Ejecutivo, cuando viola la Constitución de Brasil y viola las leyes. Un ministro solamente está violando la Constitución de Brasil y las leyes de Brasil, que quiere pasar por encima de la ley a un presidente que está blindado constitucionalmente, ¿verdad? Entonces no hay instituciones fuertes. El caldo de cultura es perfecto para el surgimiento ideológico totalista aquí en Brasil. Ella viene poco a poco más del caldo. De esa ideología llegó en Brasil con la elección de Lula, más o menos en el año 2002, que yo me recuerde. Algún día la hora de la verdad tiene que llegar con la corrupción y la mentira de la izquierda del PT aquí en Brasil. Ellos son corruptos, son mentirosos, son asesinos, y ya esa hora llegó, y ahí todavía sí muchas personas no quieren abrir los ojos. Muchas personas tan ignorantemente dicen, él robó, pero nosotros vivíamos bien. Oye, qué desgracia es esa mentalidad. Mismo así el primer mandato de Lula, en la encuesta de Lula, mire ese ejemplo, en la encuesta de Lula ya, en el primer mandato, él llegó hasta un 80% de aprobación por el pueblo. Mire cómo venía comprando el socialismo comunista la conciencia del pueblo brasilero. Y asimismo muchas personas honestas y honorables en determinado momento, en aquella época, llegaron a decir, ese hombre es bueno, ese hombre está haciendo cosas buenas. Y la hora ya llegó, mi hermano, de caerse la máscara. Personas corruptas que no creen en la libertad nunca pueden estar haciendo cosas buenas. Y la hora llegó, cuando es que eso llega, esa hora llegó, ya llegó. Recuerden que él fue condenado por corrupción, por esta operación Lavallato, por Odebrecht, más hubo un ministro del Supremo Tribunal que quiere ser más que el Ejecutivo, que quiere ser más que el presidente, que quiere prender al presidente de la República constitucionalmente y blindado por la Constitución, pasando por encima de la Constitución y las leyes. Un ministro que fue puesto por Lula le dio el troco o el cambio a Lula y lo soltó y anuló todo su proceso, pasando por encima de las leyes y interpretando la Constitución a su manera y las leyes a su manera, más no como está. Vamos a poner un ejemplo, el Lavallato es el gran factor de equilibrio de ese juego, ¿verdad? Operación Lavallato, a partir de un juez allá, una vara federal de Curitiba, junto con un grupo de procuradores federales, hombres honrados y honestos, junto con policiales militares y federales, que ahora aquí se descubrió que aquel socialismo que vendía a la izquierda, a la verdad era una banda de bandidos, corruptos, delincuentes y asesinos. Lula está desacreditando a esos hombres procuradores, policías federales, jueces honestos, lo está desacreditando porque ahora está en campaña política. Comenzaron a investigarle el Lavallato del dinero de Petrobras, eso, y hallaron un culpable que era Lula, pero hubo un ministro del Supremo que anuló todo el proceso. Y eso es lo que está aconteciendo aquí en Brasil. Y está aconteciendo en Latinoamérica, y está aconteciendo en Venezuela. Cuba lleva más de 60 años en ese comunismo socialista y la pobreza es extrema. La pobreza en Venezuela extrema lleva a un 80%. Hoy es lo que está aconteciendo con 6 meses de mandato del presidente Pedro Castillo de izquierda allá en Perú. Mire lo que está aconteciendo en Argentina, cómo ha caído la economía con esa ideología socialista y comunista, ¿verdad? Aquí le dejo esto.